esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Bienvenidos, amados hermanos, Iglesia Mar Adentro, sean ustedes bienvenidos en este momento a nuestra casa. Mi esposa María Jesús y yo le damos un caluroso abrazo desde ahí donde usted se encuentra, en su casa, en su hogar, para compartir otra vez en esta oportunidad la preciosa palabra de Dios. Amén. Así que le pido que abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 24 hasta el 29. Amén. Si ya encontró la palabra de Dios, por favor le invito a leer juntamente conmigo. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amados hermanos, hemos leído la palabra de Dios, una porción muy importante, muy hermosa también. Esta historia que acabamos de leer es una parábola, es una comparación de lo que Jesús quiere mostrarnos a nosotros acerca de nuestra vida. Antes de que Jesús mencione estas líneas, Él habla acerca del Sermón del Monte. Muchos de nosotros hemos estudiado los Evangelios, en especial el libro de Mateo, y hemos revisado con detalle y con cuidado aquello que empieza en el capítulo 5 y se llama Sermón del Monte, y comienza con las bienaventuranzas, luego con aquello que se llama la sal de la tierra, la luz del mundo, y así Jesús comienza a disertar varios temas importantes acerca de lo que sería su doctrina, su predicación constante durante los 3 años y medio de su ministerio. Y al terminar este sermón, Él dice estas palabras: cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé con una persona que construye su casa sobre la roca. Y el que no lo hace, le compararé con una persona que construye su casa como la arena. Si usted lee estos versículos, va a encontrar que a ambas casas, ya sea la que está en la roca o la que está en la arena, le van a venir situaciones diferentes. En algunos momentos van a venir, por ejemplo, lea conmigo por favor, van a venir lluvia, ¿no? Van a venir ríos, van a soplar los vientos y sobre todo van a golpear contra ellos. Esto me hace recordar aquella historia que le contábamos a los niños y que me contaban a mí cuando era niño, acerca de los 3 cerditos. Usted recordará que hay un cuento infantil que trata justamente de la construcción de diferentes tipos de casas, de vivienda. Dice que habían 3 cerditos y uno de ellos construyó su casa de un material muy sencillo, muy simple, porque quería hacerlo rápido y quería de una vez tener, entre comillas, la seguridad de una vivienda, y lo construyó con un material que se llamaba paja. Y a los minutos o a las horas, dice que comenzó a venir el lobo, y el lobo sopló y sopló y la casa del cerdito se desmoronó. ¿Cuántos recordamos esta historia? Quizá la hemos visto en el internet o se lo hemos contado a nuestros sobrinos o a nuestros hijos.
Luego dice que había otro cerdito que construía su casa con otro material, ya no tan simple como la paja, sino comenzó a construir con madera, con leños. Lo construyó para tener una media seguridad. Igual vino el mismo depredador, un lobo, y comenzó a soplar y soplar, y la casa se destruyó y comenzó a perseguir al cerdito. Pero también esta fábula, este cuento nos muestra a otro tipo de cerdito que construye su casa sobre ladrillos, sobre cemento, hace un cimiento, una zanja, comienza a colocar posiblemente cañas entre las estructuras como columnas, y construye su casa, su vivienda. Y asimismo, a este otro tercer cerdito también llega el mismo depredador que sopla y sopla y no logra destruir su vivienda. A mí me fascinaba esta historia cuando era niño, y cuando se las he contado a mis sobrinos o a los niños en algún momento, siempre nos quedamos encantados, porque hemos aprendido y hemos rescatado la moraleja de esta historia, que uno debe siempre construir sobre cosas que realmente son seguras. Asimismo, Jesús nos habla en su palabra que nosotros debemos construir nuestras vidas, debemos construir nuestras familias, por sobre todas las cosas, sobre cosas que realmente son seguras. En estos tiempos de cuarentena, significa prácticamente lo que dice la palabra de Dios. Van a venir ríos, van a venir vientos, van a venir golpes contra nuestra casa, pero estamos fundados en la palabra de Dios, y si estamos realmente enraizados en su palabra, esto no nos va a sucumbir, esto no nos va a atemorizar. Amén. Esto no nos va a llenar de angustia ni de ansiedad, sino que por el contrario vamos a saber de que el Señor está con nosotros. Vamos a poder ver realmente la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Hace algunos meses atrás en nuestro país ocurrieron algunos eventos sísmicos muy trágicos, y no solamente en el país nuestro que es Perú, sino también en Chile, en México. ¿Se acuerdan ustedes de que hubieron, por ejemplo, aquí en el Perú hubieron huaicos que destruían casas ahí en la ribera de los ríos, en Chosica, en la sierra de nuestro país? Los que habían construido incluso con material noble, material de cemento, y la fuerza de la naturaleza golpeaba contra la casa y se destruía. Luego en el país sureño de Chile también sucedió lo mismo. Vinieron tsunamis y destruyeron muchas casas, muchas familias. En México, edificios completos se desmoronaron cuando hubo un gran terremoto hace poco. Usted lo puede revisar en internet y va a darse cuenta, a verificar que lo que le estoy diciendo es cierto. Y es porque muchas veces no construimos nuestras propias viviendas sobre cosas que realmente tengan en proyección los momentos difíciles. La gente que construye sobre la ribera de los ríos debería tener mayor cuidado sobre aquellos cimientos. Incluso cuando se construye un edificio, uno debe hacer en profundidad un piso más de profundidad, dependiendo de la cantidad de pisos que uno va a construir, la base suficientemente fuerte para poder construir. Incluso si uno construye una casa, debe hacer no solamente bases, sino incluso zapatas. Los que saben de construcción van a poder afirmar lo que estoy diciendo, para que cuando vengan los temblores, para que cuando vengan las calamidades, nuestras casas no se destruyan. La pregunta es en esta tarde, amado hermano, que estamos en cuarentena, que estamos aislados, ¿sobre qué estamos construyendo nuestra casa? ¿Sobre qué tipo de cimiento, sobre qué tipo de material estamos construyendo esta casa? Tú conoces la palabra de Dios como yo la conozco. Esta es la preciosa palabra de Dios, donde se nos enseña cada uno de los materiales, por decirlo de esa manera, que debemos construir nuestra casa.
es necesario, hermano, que hagamos esta reflexión en este día, en estos días. Se nos dijo que el día 26 se terminaba la cuarentena y algunos ya estábamos ya ansiosos por salir a la calle, a trabajar, a hacer la vida cotidiana que tenemos. Sin embargo, Dios aún no ha previsto eso para nosotros. Y tenemos que agradecerle a Él, a pesar de lo difícil que puede ser, porque Él nos mantiene seguro y nos guarda y nos protege de cualquier situación adversa que pudiese venir. Tenemos que agradecerle a Él. Ahora bien, hermano, yo quiero invitarte en esta tarde a que construyas tu casa sobre esta roca, sobre la roca que es Cristo, que está expresada en esta palabra de Dios. La roca que no se destruye, la roca que no se parte, sino que permanece para siempre, que es Cristo Jesús. Te recomiendo, amado hermano, que si no lo has hecho todavía, si aún en tu casa no estás practicando una vida devocional, si de repente no has tomado el tiempo para juntar a tus hijos, para juntar a tu esposa, a tus sobrinos, a tus hermanos, hazlo ahora. Tienes 15 días más para comenzar a formar una vida devocional en tu hogar. Hazlo ahora. Hazlo ahora, querido hermano, que como dice la palabra de Dios, Cristo está cerca. Cristo viene, ya está a las puertas y las señales se están manifestando. Y estamos contentos nosotros, los que esperamos y anhelamos su venida. Amén. Así que, querido hermano, lee esta palabra de Dios, reflexionemos juntos sobre esto y preguntémonos sobre qué tipo de material estoy construyendo mi vida cristiana, sobre la roca que es Cristo o sobre cualquier otro fundamento. De repente el dinero, de repente el conocimiento, que no es malo, pero mal utilizado o puesto en el lugar que no corresponde, no ayuda. Revisemos, hermanos, cuál es el material que estamos utilizando para construir nuestras vidas en el Señor. Quiero compartir un pasaje más para poder terminar esta pequeña reflexión. Y dice que en un momento del libro de Josué, en el cual los israelitas tenían que tomar una decisión. Josué y los israelitas tenían que tomar una decisión si servir al Dios de sus padres, es decir, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o seguir con sus costumbres, con las tradiciones que habían adquirido en el pueblo de Egipto, o que de repente estaban observando ya en los pueblos que estaban alrededor de ellos, como los cananeos, los amorreos. Llega un momento en el que Josué dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y Josué dice lo siguiente: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto usted lo puede encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 15. Hermano, en esta tarde quiero invitarte a la reflexión. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿a quién vamos a servir? En estos 15 días de cuarentena que nos quedan aún, yo quiero invitarte que nos fundamos aún más en la roca que es Cristo. Y que nuestras casas aún sirvamos a Dios, a pesar de que aún no vamos a poder de repente tener reuniones en nuestra congregación, pero tengamos reuniones en nuestra casa. Aprovechemos los momentos en que hay los enlaces en vivo de la iglesia Mar Adentro. Aprovechemos los momentos de, vamos a decir entre comillas, de ocio que pueda haber en casa para reunirnos, para aprender, para discutir la palabra de Dios, para dar un buen ejemplo, para formar a nuestros hijos, porque no es suficiente con ir a la iglesia, no es suficiente con decir yo creo, sino es necesario que nosotros
practiquemos y pongamos por obra la palabra de Dios, porque Dios quiere hacedores y no tan solamente oidores. Hermanos, Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos el domingo en la transmisión en vivo con nuestra pastora Karina, al cual agradecemos por esta oportunidad que nos da. Y agradecemos a la Madre Iglesia Mar Adentro por este tiempo que nos permiten a mi esposa y a mí poder compartirles un poco el mensaje que Dios tiene en esos días para nosotros. Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte aquí a la distancia. Amén.